Este miércoles el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil, una ley que tenía el objetivo de modernizar los registros civiles del país, ya que la misma data de 1944, es decir, de la época de Trujillo. En ese momento, el marco legal se planteaba varios temas, incluyendo el cambio de orden de los apellidos, permitiendo colocar de primero el apellido materno, en el caso de que la familia lo desee. Saben ustedes que no hay ninguna ley, no había ninguna ley que regulara eso. Eso era la costumbre. Hubo un fallo, como vamos a ver en el reportaje del Tribunal Constitucional el año pasado, donde una familia quería que el apellido de la madre fuera el que apareciera de primero, y a través de una sentencia del Constitucional, pues se determinó que el orden de los apellidos no era por ley. Al principio, o sea, que se podía poner el de la madre, el del padre, el que se quisiera, si se estaba de acuerdo. En un principio, esta noticia de que los padres podrían elegir el apellido a la hora de inscribir al niño salió mal en los medios de comunicación. Después, hablando con el senador, nos enteramos en qué consiste. Entonces, por eso vamos a tener al senador Dionis Sánchez, quien fue el autor de la ley, y también activistas feministas como Lourdes Contreras, para que nos explique la situación, porque ciertamente lo que se planteó no fue lo que se aprobó, lamentablemente. Antes de entrar de lleno, vamos a ver qué países permiten elegir el apellido de una madre como primer apellido desde el mismo momento de su nacimiento. Estos son México, Portugal, donde los padres no solo pueden elegir entre sus apellidos, sino que también pueden optar como primer apellido cualquier otro apellido de su familia mientras demuestren que existe vínculos. También hay otros países como Argentina, Uruguay, Italia, Francia, Suiza, Serbia y España. Buenas noches, senador. ¿En qué consistió su propuesta con relación al orden de los apellidos? Nosotros planteamos que sea opcional, que una familia, al declarar a su primer hijo y así sucesivamente a todos los demás, tiene la opción de ponerle el primer apellido de la mamá primero y luego el primer apellido del papá. Y en caso de que los padres no se pusieran de acuerdo, ¿cuál hubiese sido el método, el proceso a seguir? Si no se ponen de acuerdo, que el oficial civil le dé 3 días y luego, si regresan sin ponerse de acuerdo, entonces se hace un sorteo. ¿Por qué no se aprobó tal cual usted lo planteó? Porque ahora establecen que es a partir de los 18 años y que cuando la persona saque su primera cédula, pues entonces puede cambiar una sola vez el apellido, pero el proceso será largo porque ya eso se podría hacer a través de los jueces, de un decreto, aun cuando el proceso era tedioso y tomaba su tiempo. ¿Qué se ha determinado para que una persona pueda decir, no, ahora yo quiero el apellido de mi mamá, por ejemplo? Ahora va a ser mucho más ágil porque ya está establecido por ley. La Junta le corresponde ahora reglamentar esa parte para que los pasos a dar estén bien claros, bien definidos y el ciudadano pueda hacerlo de una forma mucho más fácil. Hay un aspecto cultural que debemos saber de dónde viene, por ejemplo, la práctica de que el apellido paterno sea el primero, y por eso vamos a hablar con Lourdes Contreras. Ahora, Lourdes, ¿de dónde viene eso? ¿Es un asunto legal o cultural? Por la vía de la representación por el apellido, se mantiene la evidencia de que el hijo es legítimo, aunque ya eso no forma parte de nuestra legislación, pero está todavía en el referente cultural. El hijo legítimo, el hijo o la hija que nace en el matrimonio. Es decir, hay un conjunto de factores que remiten a la representación. Pero hay otro factor muy importante y es la herencia. Lo relacionado con quién hereda los bienes que se suponen en manos de los hombres, en manos de los varones, porque los varones han sido culturalmente también formados como los proveedores. Ya había una sentencia del Tribunal Constitucional que establecía que la pareja tenía el libre derecho a elegir.
Entonces podríamos hablar de que esta nueva ley significa un retroceso porque solo permite cambiar el orden a la mayoría de edad. O sea, antes no había una ley. Es un mantenimiento de la jerarquía masculina sobre la femenina en la práctica legislativa. No estoy de acuerdo con que se espere los 18 años. Debe ser una decisión que tome el papá y la mamá del bebé que va a nacer. Esa misma pregunta se lo hacemos ahora también al senador. Senador, ahora hay una ley que sí establece los 18 años. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Lamentablemente, a mí me dolió mucho que se hiciera este cambio. Investigué, me dijeron que la propuesta o fue Cedeño o Horacio, uno de los dos, no recuerdo, creo que fue Cedeño que hizo la propuesta de que se eliminara esta parte. Tengo entendido que algunas diputadas trataron de mantenerlo, pero no fue posible. Es una ley innovadora que, como ya dijimos al principio, en otros países se utiliza. Pero Lourdes, ¿está la sociedad dominicana lista para que algunos tengan el primer apellido de la mamá, el materno? ¿Estamos preparados para eso? Las sociedades siempre están preparadas para aquello que constituya ganancias, para aquello que constituya beneficios, para superar las desigualdades sociales. Senador Dionis Sánchez, ¿usted pretende modificar algo o ya después de que ya fue promulgada dejar las cosas así? Continuar con lo que nosotros creemos que estos tiempos demandan, y es precisamente ya a la ley aprobada plantear una modificación que incluya que una pareja al momento de tener su primer hijo pueda opcional plantear, ponerle el orden de los apellidos. Bueno, hace un ratito decíamos de que no sabíamos si la sociedad estaba preparada para ese tipo de cosas. ¿Qué les parece si hacemos una encuesta? Considero que sería una buena oportunidad para que cada quien modifique su nombre como quiere. Yo no lo cambiaría, pero me parece bien que el que quiera tenga la libertad de hacerlo. Lo que va a suceder eso a final de cuentas es sembrar el caos en la sociedad dominicana, sembrar la discordia en la vida familiar. Yo sí estaría de acuerdo, ¿por qué no? Porque se supone que queremos equidad y no necesariamente tiene que ser siempre el apellido como conocemos, que es la parte paterna. ¿Por qué no llevar el de la madre? No es palabra de Dios que el apellido del hombre tenga que estar primero en todo. Lo considero algo innecesario y no lo haría porque entiendo que eso afectaría a otros documentos legales que ya están establecidos. Me parece algo innecesario y creo que la sociedad dominicana no está lista para esa conversación. Bueno, era de imaginar. Muchas gracias a Dionis Sánchez y a Lourdes Contreras por este segmento en donde nos hemos enterado cómo culminó la ley, que fue variada y que ahora, después de los 18 años, una persona sí puede cambiar su nombre después de un proceso que los reglamentos de la ley van a estimar qué tan difíciles van a ser. Buenas noches. Vamos a continuar con el programa. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.